Cuánto amaba ese momento en que finalmente dejábamos atrás la bulliciosa y polvorienta ciudad, y el camino nos llevaba cada vez más hacia el corazón del campo. Aquel día, cuando Ricardo y yo decidimos pasar las vacaciones en casa de mi abuela, estaba llena de alegría y emoción. El pueblo donde vivía mi abuela no era solo un lugar en el mapa, sino un rincón donde mi alma encontraba descanso, donde siempre me sentía viva y llena de energía. Y allí íbamos, hacia ese rincón de mi infancia, hacia esa pequeña aldea donde cada piedra y cada árbol contaban su propia historia. Ricardo no compartía completamente mi entusiasmo, pero veía que lo intentaba. Era un hombre acostumbrado a las comodidades de la ciudad, al bullicio de las fiestas y a la agitación de la gran ciudad. Pero por mí, aceptó este viaje, aunque la vida rural le pareciera demasiado sencilla y aburrida. Me reía con él mientras pasábamos por los prados y las viejas casas, y él soportaba con una sonrisa mis historias sobre cómo solía trepar esos árboles y correr descalza por esos campos. Cuando finalmente llegamos a la casa de mi abuela, me invadió una sensación de nostalgia y calidez. Mi abuela, con su inagotable energía y hospitalidad, nos recibió en la puerta como si solo hubieran pasado unos días desde la última vez que nos vimos. Sus abrazos siempre eran fuertes, y sus ojos brillaban con la sabiduría y el amor que solo pueden encontrarse en las personas que han vivido una vida larga y llena. Su cabello plateado estaba cuidadosamente trenzado, y en su rostro no había rastro de cansancio, solo una genuina alegría al vernos. Ricardo inmediatamente se convirtió en el centro de su atención. Ella lo observaba con interés, le hacía preguntas sobre nuestra vida en la ciudad, y yo estaba feliz de ver cómo él respondía con respeto y atención. Su voz suave y aterciopelada me parecía aún más atractiva en medio de las historias de mi abuela sobre la vida en el campo. Me senté junto a ellos, observando cómo estas dos personas tan importantes para mí encontraban un lenguaje común. Era tan tierno que no podía evitar sonreír al ver cómo mi abuela reía con sus bromas. Pasamos ese día juntos, recorriendo los alrededores. Le mostré a Ricardo cada rincón del pueblo, cada piedra que recordaba de mi infancia, cada árbol bajo el cual solía esconderme del sol ardiente. Caminaba a mi lado, a veces bromeando, a veces mostrando un interés genuino en mis historias. Por supuesto, mi abuela nos acompañaba, añadiendo sus propias historias a mis recuerdos, con detalles que yo ya había olvidado. Cuando el sol comenzó a ponerse, regresamos a casa. En la casa de mi abuela siempre olía a algo delicioso y familiar, y esa noche no fue la excepción. Nos sentamos a la mesa que ella había preparado, y sentí cómo una sensación de paz me envolvía. Ricardo se veía relajado, y eso me alegraba más que cualquier otra cosa. Parecía que realmente estaba disfrutando de esa atmósfera simple pero acogedora. Hablamos de muchas cosas, de la vida, del futuro, de lo importante que es a veces reducir la velocidad y disfrutar de las cosas sencillas. Pero lo más importante para mí fue que todos nos sentimos como una familia. Mi abuela nos abrazaba con sus cálidos y fuertes brazos, y sentí cómo el amor llenaba mi hogar. Era una verdadera felicidad ver cómo mi esposo y mi abuela reían juntos, cómo compartían historias y recuerdos. En ese momento, no podía imaginar que algo pudiera salir mal. Todo parecía tan correcto, tan real. En el pueblo, todo siempre parecía tan tranquilo y pacífico. Incluso el viento soplaba de manera diferente, susurrando suavemente entre las hojas como si compartiera sus viejos secretos. Pero esa noche, cuando el sol ya se escondía en el horizonte, sentí algo extraño. Una inquietud desconocida se instaló en mi corazón. Era algo efímero, apenas perceptible, pero se aferró a mi alma, no dejándome en paz. Ricardo era ese hombre en quien siempre encontraba apoyo. Su calma y confianza me atraían desde el principio de nuestra relación. A menudo me decía que mis preocupaciones eran solo fruto de mi imaginación, y que necesitaba aprender a confiar más y preocuparme menos. Pero esa noche, algo no estaba bien, y no podía deshacerme de esa sensación. Tal vez solo era mi imaginación, o tal vez mi corazón sabía algo que mi mente aún no comprendía. Después de la cena, Ricardo sugirió salir a dar un paseo nocturno. Era su costumbre refrescar la mente antes de dormir, como le gustaba decir. Simplemente asentí, sabiendo que le gustaba pasar un tiempo a solas,
reflexionando. En un día normal, no le habría dado importancia, pero esa noche, por alguna razón, no podía dejar de sentirme inquieta. Había pasado mucho tiempo, pero Ricardo aún no regresaba. Me senté en el dormitorio, mirando el reloj, escuchando el silencio que normalmente me calmaba, pero que ahora parecía insoportablemente pesado. Finalmente, decidí que era hora de salir a buscarlo. Mi corazón latía con fuerza, y no podía entender qué me preocupaba tanto. Cuando pasé por la habitación de mi abuela, algo llamó mi atención. Había luz en la habitación, y desde allí se escuchaban suaves risas y susurros. Mi corazón dio un vuelco por una emoción inesperada. Era extraño, ya que mi abuela siempre se acostaba temprano, y en su habitación a esa hora normalmente reinaba el silencio. Me detuve por un momento, sin saber qué hacer, pero la curiosidad y la preocupación se apoderaron de mí. Me acerqué, apoyando la oreja en la puerta para escuchar mejor. Los sonidos se volvieron más claros, y distinguí la voz de Ricardo. Le decía algo a mi abuela, y su voz era cálida, incluso tierna. Reían como viejos amigos, y esa risa me pareció extraña. Sentí que algo se removía dentro de mí. ¿Era celosía? ¿O simplemente confusión? No entendía por qué, pero no me atreví a entrar. En lugar de eso, abrí la puerta con cuidado, esperando ver algo que pudiera calmar mis dudas. Dentro de la habitación, sentados en la cama, estaban Ricardo y mi abuela. Estaban demasiado cerca, sus manos casi se tocaban, y sus rostros se iluminaban con la cálida luz de la lámpara. Mi corazón se detuvo. Traté de convencerme de que solo era una cercanía amistosa, que no había nada raro en eso. Pero algo en su postura, en la forma en que Ricardo la miraba, no me dejaba tranquila. Cerré la puerta rápidamente y me apresuré de vuelta a nuestro dormitorio. Mi corazón latía con fuerza. Mis pensamientos eran un torbellino. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué sentí una ansiedad tan extraña? Ricardo siempre había sido tan atento, tan fiel, pero ahora una sombra de duda comenzaba a formarse en mi mente. Traté de calmarme, convenciéndome de que solo era mi imaginación, que no había pasado nada grave. Pero cuanto más intentaba olvidarlo, más se arraigaba esa ansiedad en mi corazón. Esa noche no pude dormir. Acostada en la cama, intenté desentrañar mis sentimientos, entender qué había provocado esa tormenta de emociones. Pero las respuestas no llegaban. Solo me quedaba allí, escuchando el tic-tac del reloj, sumergiéndome cada vez más en mis pensamientos. Quizás solo soy demasiado sensible. Quizás estoy buscando problemas donde no los hay. Pero entonces, ¿por qué este sentimiento no me deja en paz? Al despertar a la mañana siguiente, me sentía como si la noche que había pasado fuera solo una horrible pesadilla. Pero la realidad me recordó implacablemente lo que había visto. Una sensación de pesadez invadió mi alma, y cada movimiento me costaba un esfuerzo tremendo. Sentía un vacío en mi interior, como si me hubieran arrancado una parte del corazón, y esa sensación no me abandonaba ni por un momento. Me quedé en la cama, temiendo abrir los ojos, temiendo enfrentarme a un nuevo día que solo me traería dolor. Cuando finalmente decidí levantarme, el mundo a mi alrededor parecía extraño y sin vida. En mi mente revoloteaban 1000 pensamientos, pero uno en particular, como una aguja afilada, perforaba mi conciencia una y otra vez. Ellos pagarían por esto. No podía simplemente perdonar una traición así. El amor y la devoción que le había dado a Ricardo ahora me parecían ilusiones tontas. ¿Cómo pudo pisotear mi corazón tan despiadadamente? Y mi abuela, ¿cómo pudo hacerme esto? A mí, a quien ella había criado y protegido. Pero sabía que no podía dejar que mis sentimientos me dominaran. Tenía que mantener el control. Mirándome al espejo, vi a una mujer con los ojos apagados, pero dentro de mí comenzaba a encenderse una llama. Decidí que hoy empezaría mi plan. Comenzaría a observarlos, a estudiar sus comportamientos como un depredador que acecha a su presa. Ellos ni siquiera sospechaban que yo lo sabía todo.
Tenía que averiguar cuánto tiempo llevaba esto y qué tan profundo era su vínculo. Ricardo me recibió abajo con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Su beso fue cálido y suave, pero apenas podía contenerme para no apartarme. Sus brazos, que antes me daban consuelo y tranquilidad, ahora se sentían como cadenas que me mantenían en un mundo de mentiras. Me esforcé por no dejar traslucir mi odio. Por dentro, el enojo hervía, pero por fuera, me mantuve serena, como si nada hubiera pasado. Esta era mi nueva máscara, la de una mujer que no sospecha nada. Mi abuela también se comportaba como siempre, tranquila, cariñosa, sonriente. Puso el desayuno sobre la mesa, tortillas calientes, frutas frescas, café con canela. Ese aroma, que antes me hacía sentir segura, ahora solo me producía amargura. Se comportaba como si nada hubiera ocurrido. ¿Cómo podía ser tan insensible? ¿Cómo podía ocultar su traición detrás de esa sonrisa amable? En la mesa, los observaba como si fueran extraños. Hablaban de cosas triviales, bromeaban y cada risa me atravesaba el corazón como una espina. Veía cómo Ricardo le ofrecía a mi abuela una taza de café, cómo sus manos se rozaban por un instante. Intercambiaron una mirada, y esa mirada hablaba de algo que solo ellos compartían. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Por dentro, todo se comprimía por el dolor, pero no podía dejar que vieran mis emociones. Tenía que mantener la calma. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, eran para mí como una tortura. Intentaba no mostrar cuán doloroso era, cuán difícil era evitar gritar, pero sabía que debía ser fuerte. Necesitaba tiempo para entender todo, para descubrir hasta dónde llegaba su relación. Ese era mi plan: esperar, observar, recopilar pruebas de su culpabilidad. No podía permitir que mis emociones tomaran el control. No podía permitir que notaran que yo sabía algo. Durante el día, continué interpretando mi papel. Me esforzaba por ser la misma de siempre, una esposa amorosa y una nieta cariñosa. Pero por dentro, todo hervía. Sentía cómo cada uno de sus gestos, cada palabra, me herían cada vez más. Me preguntaba cuánto tiempo había estado ocurriendo esto. ¿Cuánto tiempo me habían estado engañando? Esos pensamientos, como serpientes venenosas, se enroscaban en mi mente, pero sabía que no podía ceder a ellos. El día transcurría como si nada hubiera cambiado, pero por dentro todo era diferente. Ya no podía mirar a Ricardo con la misma ternura de antes. Mi corazón, que antes estaba lleno de amor, ahora estaba quemado por el dolor y el resentimiento. Pero decidí que nadie debía saber lo que sentía. Mi venganza debía ser silenciosa, como un susurro de viento, para que nadie se diera cuenta hasta el último momento. Por la mañana, me esforzaba por comportarme con normalidad. Me ocupaba de las tareas, ayudaba a mi abuela en la casa, sonreía cuando Ricardo me miraba. Observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra la grababa en mi memoria. Necesitaba entender qué tan profundo era su vínculo y cuánto tiempo me habían estado engañando. Me sentía como una cazadora acechando a su presa. Pero esta no era una caza común. Estaba acechando a quienes una vez me fueron tan queridos. Ricardo parecía no notar nada sospechoso. Se comportaba como siempre. Era atento y cariñoso. Trataba de complacerme en todo. Su comportamiento no difería del que había mostrado antes, y eso me dolía aún más. Me abrazaba, me decía palabras dulces, como si nada hubiera pasado. Pero yo conocía la verdad. Sabía que detrás de esa máscara se ocultaba la mentira. Con mi abuela, la situación era más complicada. Era una mujer inteligente, que me conocía desde que era niña, y podría sospechar si algo no andaba bien. Sabía que no debía mostrar ningún indicio de mis sospechas. Me esforzaba por hablar con ella como antes, interesarme en sus asuntos, ayudarla con las tareas. Volví a confiarle mis pequeños secretos. Le contaba lo bien que me sentía allí, en el pueblo, lo mucho que disfrutaba esos días. Por supuesto, no podía dejar de notar que me esforzaba por estar más cerca de ella, pero eso era parte de mi plan.
Quería que volviera a ver en mí a esa nieta que había criado, para que se sintiera segura. Cada uno de mis actos estaba dirigido a que ambos se relajaran, a que olvidaran sus miedos y sentimientos de culpa, si es que los tenían. Noté que poco a poco comenzaban a comportarse con más libertad. Ya no se esforzaban por ocultar sus miradas o gestos. Esto me daba la oportunidad de observarlos aún más de cerca, y grababa en mi mente cada uno de sus movimientos, cada palabra. Durante varios días, estudié su comportamiento como un investigador experimentado. Comencé a poner a Ricardo en situaciones donde podría revelar sus verdaderos sentimientos. Le preguntaba por mi abuela, qué pensaba de ella. Insinuaba que parecía tan solitaria y necesitada de atención. Hacía como si no me importara, como si solo tuviera curiosidad, pero en realidad buscaba confirmar mis sospechas. Él empezaba a hablar, y cada palabra suya me parecía otra aguja que se clavaba en mi corazón. Pero seguía escuchando, porque sabía que era importante. Con mi abuela, también comencé a jugar un juego cuidadoso. Le hacía preguntas sobre Ricardo, le elogiaba cómo cuidaba de nosotras, cómo estaba atento a sus necesidades. Observaba su reacción, cómo hablaba de él. Buscaba en sus palabras esa nota que no podía ocultar, esa que confirmaría mis peores temores. Y la encontré. Un pequeño destello en sus ojos cuando hablaba de él. Un destello que antes no había notado o no había querido notar. Ahora que tenía todas las pruebas necesarias, sabía que era hora de pasar a la siguiente etapa. Decidí que la mejor forma de vengarme sería exponerlos ante todos. Tenía que hacer que sintieran el mismo dolor que yo. Comencé a planear cómo y dónde hacerlo. Debía suceder en el momento en que menos lo esperaran, cuando estuvieran más vulnerables. Elegí un día en que se celebraría una gran fiesta familiar en el pueblo. Todos nuestros familiares y amigos cercanos se reunirían en la casa de mi abuela para celebrar el evento. Sabía que sería el momento perfecto. Todos los que ellos amaban y respetaban estarían allí, y su vergüenza sería total e inevitable. Planifiqué cada paso, cada palabra que diría para revelar su relación. Imaginaba sus rostros cuando revelara todas mis cartas. Este plan se convirtió en mi obsesión. No podía pensar en otra cosa. Los veía comportarse como si nada hubiera pasado, y eso solo aumentaba mi determinación. Sabía que tenían que ser castigados, y estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para que ese castigo fuera insoportable. Cuando ideé cómo exactamente llevar a cabo mi venganza, sentí que incluso el aire se volvía más dulce. Mi mente, llena de dolor y resentimiento, finalmente había encontrado una manera de liberar esa oscuridad. Esto no era solo venganza, era un arte. Cada paso, cada acción que estaba a punto de tomar, estaba planeado con el más mínimo detalle. Sabía que no podía simplemente desatar mi ira sobre ellos. Eso sería demasiado simple. No, quería que sintieran el mismo dolor que me causaron, pero lentamente, con elegancia. Mi abuela, con su amor por las tradiciones y rituales, fue quien me dio la idea. Siempre decía que los rituales nocturnos en el baño eran un momento para limpiar el alma y el cuerpo, un momento para dejar atrás todas las preocupaciones y entrar en un nuevo día con el corazón renovado. La ironía era que este ritual iba a ser el comienzo del final para ambos. Propuse realizar ese ritual juntos. Tenía que hacer esta propuesta con tal ligereza que no tuvieran ni un instante de duda sobre mi sinceridad. Recuerdo cómo hablé de ello durante la cena, cuando los tres estábamos sentados a la mesa. Cómo me incliné hacia Ricardo, toqué su mano, sonreí a mi abuela y le expliqué cómo me gustaría experimentar ese ritual juntos, para acercarnos aún más. Por dentro, todo en mí hervía, pero por fuera era la personificación de la calma y el cariño. Aceptaron sin dudarlo. Qué fácilmente cayeron en mi trampa. Ricardo estaba feliz de pasar tiempo en el cálido ambiente familiar, y mi abuela, por supuesto, no podía rechazar tal propuesta, ya que era su tradición favorita. Cuando vi sus asentimientos de aprobación, casi me hizo reír.
Realmente pensaban que todavía era la misma Isabel, dispuesta a perdonar y olvidar. ¿Cómo pudieron estar tan equivocados? Por la noche, cuando llegó el momento, comencé a preparar el baño. Sabía que este momento debía ser especial, todo tenía que ser perfecto, tal como a ella le gustaba. Saqué las mismas hierbas que siempre usaba, las agregué al agua caliente, y el aroma llenó la habitación, creando una atmósfera de paz y confort. Pero esta vez añadí algo especial, un sedante suave. Sabía que empezaría a hacer efecto poco a poco, y eso era parte de mi plan. Debían sentirse tan relajados que se quedaran dormidos antes de sospechar algo. Cuando todo estuvo listo, los invité al baño. Los tres entramos en el agua tibia, y observé cómo la tensión comenzaba a desaparecer de sus rostros. Fingí disfrutar el momento con ellos, pero en realidad, una mezcla de rabia y satisfacción burbujeaba en mi interior. Mantuve mi máscara de serenidad, bromeaba con Ricardo, le contaba historias a mi abuela sobre mi infancia, para mantener el ambiente ligero. Pero cada vez que los veía relajarse, cuando sus párpados comenzaban a bajar, sentía cómo mi corazón latía más rápido. Primero, Ricardo comenzó a bostezar, luego mi abuela. Fingí estar cansada también, como si solo quisiera relajarme y olvidarme de todo. Me siguieron, sin sospechar que ya estaban atrapados en mi trampa. Cuando sus voces empezaron a apagarse y sus ojos se volvían más pesados, supe que el momento estaba cerca. Estaba al borde entre la explosión y la calma, pero sabía que debía mantenerme bajo control. Finalmente, comenzaron a quedarse dormidos. Sus cuerpos se aflojaron, su respiración se volvió suave y profunda. Me quedé sentada entre ellos, sintiendo el calor de sus cuerpos, pero en lugar de amor y cuidado, solo sentía frío y odio. Ese era el momento en que podría haberlo terminado todo, pero sabía que mi venganza apenas comenzaba. Cuando se quedaron dormidos, el silencio envolvió la habitación, y sentí que todo a mi alrededor se detenía. Era una sensación extraña. El mundo parecía haberse detenido para darme tiempo de considerar cada próximo paso. Me senté entre ellos, escuchando su respiración uniforme, y de repente me di cuenta de que ahora todo estaba en mis manos. En ese momento, tuve que decidir cómo exactamente llevar a cabo mi venganza. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de mi pecho, pero no podía permitirme dejarme llevar por las emociones. No, tenía que actuar con frialdad, sin piedad. Me levanté con cuidado, tratando de no hacer ruido. Su sueño era profundo, pero no quería correr riesgos. Me acerqué al armario donde mi abuela guardaba cosas viejas y encontré lo que buscaba: una cámara de video. Sabía que lo que estaba a punto de hacer sería mucho más devastador si quedaba grabado. Tomé la cámara en mis manos, sintiendo su peso y la frialdad del metal. Esta cámara, que alguna vez había capturado momentos felices de la familia, ahora se convertiría en el medio para mi venganza. Encendí la cámara y comencé a grabar. Me acerqué para captar cada detalle, cada momento. Sabía que este video sería la prueba de su traición, la que mostraría a todos aquellos que alguna vez los consideraron un modelo de moralidad y decencia. Grabé cada movimiento, cada estremecimiento en su sueño. Era como un ritual, pero un ritual de destrucción. Cuando terminé, apagué la cámara y la volví a colocar en la estantería. Miré una vez más hacia ellos, aún dormidos y sin saber que su futuro ya estaba sellado. Sabía que había hecho la elección correcta al no usar el cuchillo. La violencia no habría arreglado nada, solo habría sumido todo en más oscuridad. Pero este video sería un verdadero golpe que los destruiría desde dentro, derrumbando sus vidas de la misma manera en que ellos derrumbaron la mía.